La Iglesia de Cristo de El Salvador presenta su programa Lea la Biblia. Quédese con nosotros. Oh Señor, tú me conoces bien, sabes mi proceder, mi mentalidad. Tú ves, Señor, cuando no estoy en ti, y si caigo me vienes a salvar. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Palabras duras, ¿verdad? Lo son, pero al mismo tiempo son palabras verdaderas de amor, que ofrecen esperanza. Son palabras de Jesucristo en Juan capítulo 8, versículo 24, declaradas a unos hombres que no creían en Él a pesar de toda la evidencia divina que Jesús y el Padre Celestial les había dado. Estos hombres estaban en peligro. Jesús les amó tanto que tuvo el valor de advertirles de ese peligro. Les amó aún más porque les señaló el camino de la salvación de ese peligro antes que fuera demasiado tarde. A veces las personas que nos advierten con palabras duras y directas son nuestros mejores amigos. Los médicos han salvado muchas vidas por advertir severamente a sus pacientes. Muchas veces el médico tiene que avisar a su paciente que tiene dos alternativas. Puede dejar de fumar, rebajar unos 30 libras, empezar a hacer ejercicio controlado cada día y vivir, o lo más seguro es que va a morir dentro de pocos meses o al menos dentro de algunos 3 o 4 años de un ataque del corazón. Algunos pacientes se resienten y ya no vuelven al médico hasta que sea demasiado tarde. Algunos creen lo que les dice el médico, le agradecen y comienzan un nuevo estilo de vida que les provee de mejor salud y más años productivos de vida. Los médicos ya saben que algunos de sus pacientes no les van a hacer caso, que se van a enojar y que probablemente mueran así, sin cambiar. Pero también saben que es su responsabilidad tratar de advertir a sus pacientes cuando sus vidas están en peligro. Fue con esta actitud de amor y preocupación por el destino eterno de estos hombres que Jesús habló cuando les dijo: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. No les estaba condenando, les estaba advirtiendo para que no se condenaran. Con esta misma actitud de amor y preocupación por su destino eterno, Jesús le dice a usted, mi estimado oyente, si no cree que yo soy, en sus pecados morirá. Antes que sea demasiado tarde, espero que usted se interese en conocer a Jesús y en conocer y hacer su voluntad para no morir en sus pecados. Si usted muriere esta noche, ¿morirá en sus pecados? Espero que medite en esta pregunta mientras estudiamos este encuentro entre Jesús y ciertos judíos de aquel tiempo. La Biblia dice en Juan capítulo 8, versículos 23 al 30, y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él,
Juan 8, 23 al 30. Me parece que todos sabemos que debemos creer en Jesús. Pero, ¿qué debemos creer? Él dice que debemos creer que Él es. Si no creéis que yo soy, dijo Jesús. ¿Qué quiere decir yo soy? Vale la pena tomar en cuenta la respuesta de Dios a Moisés en Éxodo capítulo 3, cuando Dios le enviaba a Moisés a guiar al pueblo de Israel a la libertad de la esclavitud egipcia. La palabra de Dios dice en Éxodo capítulo 3, versículos 13 al 14. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿Cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Éxodo 3, versos 13 al 14. El gran yo soy, el Dios eterno, el que es y que era y que ha de venir. Apocalipsis 1:4. El que es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 13, versículo 8. Aquel en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1, verso 17. El único que tiene inmortalidad. 1 Timoteo 6, verso 16. El que tiene vida en sí mismo. Juan 5, 26. A esto se refiere Jesús al decir: yo soy. Es necesario entender y creer que Jesús el Cristo es Dios eterno, sin principio y sin fin, el Salvador de la humanidad, el principio de la vida, el juez del mundo, la única esperanza que el hombre tiene de vencer la muerte, la vida eterna. Yo soy. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. El pecado nos separa de Dios ahora y eternamente. La paga del pecado es muerte. Todos somos pecadores. El único que tiene poder, el único que tiene poder sobre el pecado y sobre la muerte es el gran yo soy, Jesucristo, Hijo de Dios. Nuestra única esperanza de evitar la muerte en nuestros pecados es Jesús. Tenemos que confiar en Él y seguir el camino de la vida, el camino al Padre Celestial que Él nos enseña en su maravilloso Evangelio. Él no es de este mundo, no vino de este mundo, sino de la diestra de Dios. No vivió de acuerdo con los deseos de este mundo material, sino conforme a la voluntad de su Padre que está en los cielos. No iba a quedarse en este mundo, sino volver al Padre en gloria. Si nosotros queremos ser parte de este mundo de corrupción y muerte, una vida que nos lleva a la tumba y después a la condenación eterna, podemos seguir adelante. Pero si queremos tener vida verdadera, vida eterna, vida no de este mundo, sino de la gloria celestial, tendrá que ser por medio de nuestra fe en Jesucristo, el gran yo soy que vino del Padre y volvió a Él y está sentado en gloria a la diestra de Dios. ¿Quieres saber quién es Jesús? Aquellos hombres le preguntaron: ¿tú quién eres? Ya les había dicho desde el principio de su ministerio. Juan el Bautista había declarado desde que Jesús se bautizó en el Jordán: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Padre había declarado públicamente en el momento del bautismo de su Hijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Las obras de Cristo daban testimonio de Él. Su vida cumplió a cabalidad las profecías del Antiguo Testamento, y Jesús personalmente les había dicho en muchas ocasiones: soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy de arriba. Les seguiría diciendo más tarde: yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Y además de decirles todo esto, presentó evidencia,
pruebas irrefutables por medio de las grandes señales que hizo y por medio de las escrituras antiguas. Y usted y yo también tenemos toda esta evidencia y mucha más. Su muerte y su gloriosa resurrección, la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés como Él había prometido, y cuánto más. No hay excusa por no creer en Jesús. Si usted le quiere conocer, le puede conocer y puede encontrar vida eterna en Él. ¿Cómo quiere morir usted? Oh, no me refiero a qué clase de muerte desea usted. La pregunta es, ¿en qué condición espiritual quiere morir usted? Jesús dice, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Desea usted morir en sus pecados? Claro que no. ¿Qué está dispuesto a hacer para evitar el morir en sus pecados? Permítame decirle lo que Jesús hizo para que usted no muriera en sus pecados. Jesús murió en la cruz del Calvario para que usted no tuviera que morir en sus pecados. Fíjese por favor en Él. En su muerte nos ha dado la prueba más clara de su amor por nosotros. A aquellos judíos les dijo, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Jesús sabe muy bien que cuando le consideramos sinceramente en la cruz, nos vamos a convencer que realmente Él es Hijo de Dios. Si usted solo tomara el tiempo de contemplar a Jesús en su sacrificio, estoy seguro que quedaría completamente convencido que Él es y que merece su amor. La Biblia dice lo siguiente de aquellos que observaron su muerte. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían, golpeándose el pecho. Lucas 23, versos 47 y 48. Espero que usted se convenza ahora, antes que sea demasiado tarde. Fue poco el lamento de aquellos que tomaron parte en su crucifixión, en comparación con el lamento que vendrá a aquellos que mueran en sus pecados por no haber creído en Él. ¿Será usted uno de ellos? Veniste a salvarme, veniste a salvarme, nunca dejes de salvarme, veniste a salvarme, nunca dejes de salvarme, veniste a salvarme, nunca dejes de salvarme. Muy buenos días, apreciados oyentes y simpatizantes de este programa. Estamos llegando a su hogar a través de este medio para que juntos estudiemos la palabra de Dios bajo la pregunta que Pablo hace a los Corintios. ¿Acaso está dividido Cristo? La lección de este tiempo radial con el que cuento trata de considerar la fuerte y clara pregunta paulina como es, ¿acaso está dividido Cristo? La pregunta es fuerte considerando la necedad divisionista en la que los hermanos de la congregación ubicada en Corinto habían caído por endiosar el liderazgo que eran de simpatía entre ellos. Les hace ver que ese error era porque se comportaban como que fueran personas comunes o incrédulas, es decir, por ocuparse en las obras de la carne. 1 Corintios capítulo 3, 1 al 4. Esta observación del Espíritu Santo, hecha a través de Pablo, quiere decir que desaprueba las divisiones existentes por ser obras de la carne, de las personas comunes, es decir, incrédulas, por el endiosamiento del que hacen objeto a este o aquel hombre o mujer común, muerto o vivo, que ejerció o ejerce el caciquismo sobre los feligreses en la división imperante. El problema de la hermandad en Corinto era grave, porque afrentaban o se oponían
al sentir del Espíritu Santo, a la unidad y armonía entre ellos, lo que la Escritura considera ser una blasfemia en contra de él, que no les sería perdonado si no se arrepintieran de su divisionismo que sufrían allí en la congregación en Corinto. La pregunta, por lo tanto, ¿acaso está dividido Cristo?, era fuerte, y lo sigue siendo ante la necedad de la división en la presente torre de Babel religioso en el mundo. En cuanto a la iglesia de Cristo, ella era el centro de la preocupación del apóstol en su ministerio, declarando lo siguiente: y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fue hecho ministro. Colosenses capítulo 1, versos 24 y 25. La pregunta de Pablo, pues, ¿acaso está dividido Cristo?, es de demasiada importancia para nosotros, los cristianos, que conformamos la iglesia del Señor en aquel tiempo y también de en todas partes del mundo. La pregunta es importante para nosotros porque nos impermeabiliza ante las divisiones que a través de los tiempos se han dado en el mundo y que separan a los hombres entre los hombres y a todos los hombres con Dios. La pregunta del hermano Pablo, ¿acaso está dividido Cristo?, necesita una respuesta como explicación, porque ella establece la base de la unidad del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, corrigiendo a quienes se dividen o se separan de ella. Notemos pues la respuesta a la pregunta, ¿acaso está dividido Cristo? La respuesta es no, por las siguientes razones. Cristo no está dividido. ¿Cómo que no está dividido? No está dividido en relación a su naturaleza divina. Él es uno, es decir, la misma deidad. El mismo Jehová uno es, como se identificó entre los judíos de aquel lado de la cruz. Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Como él mismo lo confesó al decir: yo y el Padre somos uno. El Padre está en mí y yo en el Padre. Antes que Abraham fuese, yo soy. A los apóstoles les confesó al decirles: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Orando al Padre dijo: como tú y yo somos uno. Es uno con el Padre, no en propósitos, sino en esencia divina, es decir, Dios. Dios revelándose a los hombres en el cuerpo físico del hombre Jesús, como se lee en Juan 1:1. En el principio, dice, era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Al respecto se lee en Miqueas 5:2 también. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. En Hebreos 13:8 también dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pablo dijo de Cristo en Romanos 5:9 y en Tito 2:13, el cual es Dios sobre todas las cosas, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Al final se remacha esa verdad de la naturaleza divina del Señor cuando Juan y otros escritores inspirados declararon diciendo: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Juan 1:14. Este mismo apóstol dijo en su primera carta, capítulo 5, verso 7, 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos 3 son uno. Esa información y más que se nos da en la Biblia sobre la esencia de la naturaleza divina de Dios, o sea, de Cristo en la carne, responde la pregunta hecha de Pablo a los hermanos: ¿acaso está dividido Cristo? Para que estén endiosando a predicadores de la iglesia del Señor, siendo marcada evidencia de ser una división entre ustedes. No,
Cristo no está dividido, es uno en esencia divina, es Dios en el cuerpo de carne del hombre Jesús. Juan 1:14, Hebreos 5:7. Como Dios, Jesús y no ninguno entre ustedes es la cabeza de su iglesia, que es su cuerpo. La amonestación o por la pregunta que les hace está basada en la majestad de Cristo, por haber unidad en Él como Dios, y que los hermanos en Corinto estuvieran endiosando a hombres cristianos, si entre ellos, pero simplemente hombres, estaban destronando a Cristo o quitando a Cristo de entre ellos por seguir a los hombres, a quienes cada uno se inclinaba a favor por ser el preferido. Que se da esta idolatría en el mundo religioso, por fin se da y se seguirá dando. Pero que se dé en la iglesia como el cuerpo del Señor es el colmo. Porque siendo Cristo la cabeza de ella en su majestad divina, no es posible que la división se diera entre ellos, siendo que eran su cuerpo, su iglesia. Si Cristo pues no está dividido, como cabeza sobre su cuerpo que es su iglesia, por lo mismo la iglesia del Señor no está dividida. Se separan de ella los que aborrecen la unidad y la armonía que gozamos los fieles bajo la cabeza que para nosotros es Cristo. Si en verdad Cristo es la cabeza de su cuerpo, porque Él es quien la armoniza, conservando en la comunión o armonía a quienes conformamos la congregación en una comunidad, y a esta la armoniza con las demás congregaciones que cuentan con el mismo sentir armonioso. ¿Cómo hace esto el Señor con su cuerpo, que es su iglesia, orientando a cada congregación en el curso de la unidad? 1. Haciéndonos entender que Él y nadie más, ningún otro, es la cabeza de su iglesia. Él es a quien debemos oír y seguir como ovejas de su prado, que como pastor nos tiene en un mismo redil, es decir, dentro de su reino o iglesia, que es su cuerpo. 2. Además que nos hace entender que está unido, no dividido o separado de la deidad. Refuerza nuestra comunión con Él, enseñándonos en la escritura de una iglesia del cuerpo que pertenece a Jesucristo. Hay también en otra forma cómo identificar a la iglesia. En este caso, su adoración, que la hace decentemente y en orden. No desordenada, sino decentemente y en orden. Bien disciplinada en espíritu y en verdad. En cada reunión de ella. 1 Corintios 14, 40. Esta adoración es sin el estridente y enfermizo ruido de ningún instrumento musical que los judíos usaban bajo la ley, sino con frutos de labios, hablando al Señor, glorificándole, cantándole con gracia en nuestros corazones, salmos, himnos y cánticos espirituales. Efesios 5, 19 y 20. Siendo que Cristo no está dividido, la iglesia del Señor está segura que Él se complace de esta forma de adoración, siendo esa forma de adoración un designio de Él para ella. Efesios 5, 3, versículos 20 y 21. Parte de esta adoración, particularmente cada primer día de la semana o cada domingo, es también el recordatorio del sacrificio del Señor a celebrarla en la práctica de la cena del Señor. Lea y compare las citas Marcos 9:1, Mateo 26, 26 al 29 y entre otras como 1 Corintios capítulo 11, versos 24 al 26. Los textos nos hablan que la iglesia o el reino de Cristo nació en Jerusalén en el día siguiente al sábado, es decir, el primer día de la semana o el día domingo para nosotros. Ese día, 8 días después de ese día,
o cada domingo, la Iglesia del Señor, a partir del día de Pentecostés, celebra la Cena del Señor, recordándole a Él en su sacrificio, muerte y resurrección cada primer día de la semana, como anunciando su segunda venida. Además, cada domingo y solo ese día también, la Iglesia del Señor daba y da su ofrenda, y no el diezmo, que era exigencia de la ley para los judíos. A partir de la cruz para acá, la Iglesia ofrenda hasta hoy, en el día requerido, es decir, cada primer día de semana o cada domingo. 1 Corintios 16, 1 y 2. Siendo pues que Cristo no está dividido a ser uno en la deidad, es decir, Dios, esa forma de adoración antes explicada hace que su iglesia no esté dividida, como se dijo antes en la palabra de Dios, y la hemos leído. Eso prueba realmente de esa forma la adoración de ella, porque esa es la forma de la voluntad de Dios. ¿Está dividido Cristo, separado de la deidad? No, Él no está dividido. ¿Por qué ha de estar dividida su iglesia, que es su cuerpo entonces? Se dividen de ella los que se separan de Cristo, que es igual o lo mismo que hayan roto su comunión con los santos y fieles de ella, porque la iglesia del Señor no está dividida. Pero el Señor, como no está dividido de la deidad, siendo Dios, mantiene unida a su iglesia en esa verdad, como ya nos ha enseñado y nos enseña en su palabra. Por lo mismo, los hermanos en Corinto son exhortados con esa pregunta a que no hagan partidos en la iglesia del Señor entre hermanos, al igual que exhorta a quienes la conformamos hoy en la congregación local, siendo su iglesia en medio del laberinto de la presente división religiosa que sufre el mundo. La pregunta pues del apóstol a los hermanos en Corinto que estaban problemados en divisiones, ¿acaso está dividido Cristo? Es una pregunta al contorno de la cual se centra precisamente su doctrina o el Evangelio, que es precisamente lo que le recomendó el Padre a que le enseñara para conseguir Dios mismo con ella la unidad y armonía de la hermandad, y dentro de ella de la humanidad que obedeciera correctamente el Evangelio, viniendo a ser parte de este cuerpo, la iglesia que pertenece a nuestro Señor Jesucristo. La obra, pues, de la palabra de Dios en cuanto a que Cristo no está dividido, se enseña entre los profetas, entre los reyes, entre los jueces. Todo el Antiguo Testamento habla de esta naturaleza divina de Jesucristo. Y Cristo, siendo el último profeta, a Él debemos de oír. La Biblia dice que la ley hasta los profetas llegaron. Jesús confirmó que ese profeta, específicamente en la Biblia, era Él mismo. Juan 7, 16 y 17 y Deuteronomio 18, 18 y 19. Él dijo, entre otras cosas, como tal: mi doctrina no es mía, sino del que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. En agudo problema, pues, se encontraron los hermanos en Corinto al estar en divisiones por descuidar el plan unificador de Dios por medio de Cristo y el Evangelio que Él predicó. En agudo problema también se meten hoy los que se identifican como tales en las sectas o denominaciones. Realmente debemos de construir, volver al pasado de acuerdo a la Biblia, para que podamos realmente ser parte de ese cuerpo de Cristo, de la cual Jesús es la cabeza y que no está dividido de la deidad.
¿Acaso está dividido Cristo? Si no está dividido de la deidad, siendo Dios mismo, ¿por qué está dividido el mundo en diferentes fracciones religiosas si en ellas creen en Cristo? Por otro lado, si Cristo no está dividido, la Escritura dice que la iglesia del Señor no está dividida. Los divididos son los que se van, los que se retiran, los que se apartan de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Amigos, le invitamos a que usted obedezca y haga práctica esta pregunta en su vida. ¿Acaso está dividido Cristo? Dios le bendiga. La Iglesia de Cristo en El Salvador presentó su programa Lea la Biblia. Sintonícenos todos los domingos a las 7 de la mañana en Radio Progreso. Llámenos o escríbanos al WhatsApp para cualquier consulta o sugerencia al 7335-3888. 7335-3888. Consulte nuestro sitio web www.iglesiadecristo.org.sb o www.cultivandoelalma.com. Si usted viaja al área de Los Ángeles, California, visite la Iglesia de Cristo en Van Nuys. Estamos en el 14655 del Sherman Way Boulevard. Llámenos al 818-9354-638 para brindarle más orientación.